espero en algún momento conocer un poquito más. Y muy contenta de estar aquí con Javier y con Karel, a quienes agradezco la lectura previa que han hecho el libro, que no es un libro pequeño, además, ¿no? Es un libro bastante grande, con muchos debates, y vamos a intentar, lo que hemos hecho es organizar hoy la discusión como en algunos temas que vamos a tratar, a discutir entre las tres, y luego pues Dani y Ángel estarán con nosotras acá pues, debatiendo, haciendo un cierre, y si quieren y tienen alguna pregunta pues también siempre bienvenida, ¿no? Si quisieras hacer sí, bueno, primer de tot, moltes gràcies a la gent del CERC i la DIPU i al Dani per la fabulosa introducció, que crec que ens fa un marc molt bo per posicionar-nos en la lectura del llibre. Almenys jo he llegit el llibre express en PDF, he dit a la Pau, lo vull veure així en volum perquè no l'he tingut entre les mans i em feia com molta il·lusió. Tenia moltes notes, però al final vam fer una trobada a les 3 i vam decidir com agafar 3 o 4 punts disparadors que poguessin una mica com començar el debat i també fer una conversa com a tres bandes, que no fos com una entrevista de Paula, tu què opines en la pàgina 300 quan dius que, d'acord? O sigui, intentaré que sigui una cosa més fluida i a tres veus. I un dels primers elements que ja ha matisat i el Dani ja s'ha posat com el previ escenari és tot el tema que la Paula en el llibre va com desvelant o relevant, que és com altres traces, altres genealogies, altres punts secs, otros fora de marc, que hay cuando se construye todo el discurs y por tanto todas las políticas públicas que se desplegan a partir de la idea de la gestión cultural, ¿no? Y hay como una data así que es como una mena d'escletxa o de terratrèmol, que és el 1999 més o menys, que és quan es crea com el primer màster de gestió cultural, i com això fa que hi ha un llegat previ que és de l'animació sociocultural, que d'alguna forma es fa més feble, se subalteritza, se posa com en una segona divisió i es fa com una dicotomia molt forta, que a més té que veure fins i tot en on estan ubicats els dos màsters que conviuran o els dos tipus de formacions, que d'alguna forma es parla molt de genealogies altres. Per una banda tenim l'animació sociocultural, que ve més de la planificació dels municipis, des de la idea de joventut, acció comunitària, que també té a veure amb tot el tema dels moviments d'Església més vermella, teoria de la liberació i Llatinoamèrica, o sigui que tenim tota una geopolítica del coneixement i dels sabers que d'alguna forma el que ens estan posant en qüestionament també és que hi ha uns sabers surts que estan arribant a Barcelona a partir del cooperativisme, a partir de les lluites internacionals, a partir fins i tot dels moviments d'independència, de liberació, no només del Caribe, sinó també de moltes parts del nord d'Àfrica, i que d'alguna forma això com que ressona en un moviment com d'animació sociocultural que també podríem dir que és hereu d'alguna forma del moviment més dels 60-70 d'activisme polític, que sempre es parla com de la fita de l'Ateneu Nou Barris, però molts activismes polítics de veïns i veïnes intentant gestionar de forma directa recursos abans que vingués la democràcia o l'estat públic a intentar centralitzar-los o gestionar-los d'una altra forma. Clar, l'animació sociocultural en aquest sentit es planifica sempre pensant des d'una idea d'educació social. De fet, encara la carrera d'educació social té una àrea que es diu tal qual, animació sociocultural, o sigui que d'alguna forma ha sobreviscut allà. Ara bé, si tu vas a un museu o vas a una bienal d'art i dius que ets un animador sociocultural, te diran, bueno, les infants està allà i t'agafes el clown i els globitos i fas coses. Vull dir que ja tenim com una divisió molt clara i molt contrastada entre sabers importants i tecnificats, que és el gestor cultural, i la pobra monitora, animadora sociocultural que ha d'estar amb infants i que animarà cossos perquè no s'avorreixen mentre passen coses en la gran cultura. Llavors, això que sembla tan tonto com exemple, jo crec que el llibre desvela com tot això és un procés de colonització de sabers. Com són capes que s'anen d'alguna forma distribuint o aplaçant o posant en secundari a propòsit per arribar a un punt en què la gestió cultural sigui la que realment sigui una planificació seriosa. De fet, la gestió cultural, el màster penjarà d'economia, mentre que animació sociocultural penjarà d'educació social. I només aquesta divisió també estableix ja una altra dicotomia que és molt clara quan parlem de colonització del saber, que és allò cultural és una cosa tècnica i superior, per tant requereix un raciocini, requereix una formació, requereix una tecnificació, no té, com ha dit el Dani, ideologia, és neutra en el sentit que la tècnica em permet fer això i s'ha de fer òptimament, mentre que altres sabers secundaris estan carregats d'ideologia o no són bons planificadors, no es poden planificar, no es poden treballar així i s'ha de netejar tot això. I aquest coneixement subaltern d'alguna forma se va com quedant arranconat, se va com quedant d'alguna forma com una cosa objecta que no volen reconèixer, que és l'altre,
I mentrestant el que tenim és que comença a construir-se tot un llegat de lo que l'autor en un moment defineix com a l'Escola de Barcelona, no? Tota aquesta xarxa de discursos que marquen la gestió cultural com aquest element que realment professionalitzarà i dirà com s'ha de planificar la cultura, fins al punt, que jo crec que també ho trobo molt important i interessant, de que es desdibuixa la idea de gestió cultural de política cultural. De tal forma que els primers gestors culturals seran els primers tècnics d'ajuntaments que es formen en gestió cultural segons aquesta mirada. I això també és una colonització del saber que ja no només afecta a aquesta figura que deia jo en el plan hiperbòlica de la monitora, sinó que afecta també a com se formen molts quadres dels nous ajuntaments democràtics segons aquest perfil, no? De gestors culturals a finals dels 90, principis dels 90, i que lògicament no tindran en compte ni l'herència de la cultura comunitària, l'animació sociocultural i, per descomptat, qualsevol cosa que tingui a veure amb Llatinoamèrica o les teologies de la liberació, no? Llavors hi ha com una mena de ruptura que no és només discursiva, sinó que és política, és fàctica, que per mi és com, pues, que bé te lo ha dit la Pau, que a més lo diu des d'Equador. Llavors jo crec que l'elabora d'una forma que és com molt interessant. I bueno, pues era una de les primeres coses que jo quería como discutir amb vosaltres, també discutir-ho a la Cali, que és una persona que ha fet també un procés migratori des de Venezuela fa molt de temps i que també ha sigut gestora cultural aquí, o sigui que tenim com moltes coses a dialogar amb això. Dale, claro, yo cierro. Bueno, a ver, yo no puedo evitar hacer un nexo, ¿no?, entre allá y aquí, una parte, aunque tengo 32 años viviendo en Barcelona, hablo castellano porque creo que para allá será un poco mejor seguirlo, ¿no? Vale, entonces yo creo que, bueno, tengo esa cosa, el aquí y el allá. Yo también soy creadora, con lo cual también tengo un aquí y allá interno, no solamente me he formado como gestora, yo vine como creadora y como creadora me interesé un poco por la gestión cultural, ¿no? Y desde ahí he hecho toda mi trayectoria, ¿no? Siempre al servicio de los creadores, porque me considero también una creadora y creo mucho en que la gestión cultural, que yo también pongo como concepto, hablando con Pau en remojo, es algo muy creativo y tiene que ser creativo, porque si no es creativo chocará con la realidad de los artistas, ¿no? Entonces también abogo por eso, ¿no? Entonces, bueno, yo vine a Barcelona y vine aquí a esta casa a hacer el posgrado en gestión y políticas culturales, a la vez que hacía un curso de producción en la Sala Beckett. Un curso que fue auspiciado por los Sánchez Sinisterra con motivo del 5º centenario, para que el intercambio no fuese solamente de allá para acá, sino de aquí para allá también, ¿no? Entonces, durante 3 años después yo fui la coordinadora de ese programa que se hacía a través de la Agencia de Cooperación Iberoamericana, que es un tema que ella también toca, todo el tema y entonces, bueno, vinimos de Latinoamérica aquí a ver cómo funcionaba el teatro catalán en concreto, ¿no? Porque estábamos dentro del área de artes escénicas. Y claro, fue para mí todo un choque, porque claro, no solamente tenía mi experiencia de Venezuela, sino que también habían compañeros de Cuba, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina. Entonces fue un caldo muy bueno para saber cómo se estaba haciendo la cultura escénica en estos países en contraste con cómo se hacía aquí, ¿no? Entonces, bueno, mi idea, mi tesis fue sobre si el modelo de la Sala Beckett podía aplicarse en Venezuela, ¿no? Entonces, ahí ya hacía esos nexos. Y curiosamente, un día le comentaba a Javier que mucha gente a veces olvida que el origen de la Sala Beckett no es Barcelona, el origen de la Sala Beckett es Colombia. Cuando Sánchez Sinisterra, que es un enamorado de Latinoamérica, va a Colombia y empieza a ver esos espacios creados en salas de bares, en salas de casas y tal y cual, dice, ¿por qué no podemos tener un modelo similar en Barcelona? Y él, bueno, busca el bajo de Alegre de Dal y empieza la Sala Beckett, ¿no? Siguiendo más el modelo de Colombia, de cómo se hacían las cosas en Colombia, que el propio modelo que se estaba haciendo en Barcelona en ese momento, ¿no? Yo creo que es un dato muy interesante, ¿no? Yo me leí el libro también así en transversal con muchas ganas y poniendo muchas notas, y había una cosa que a mí me llamaba la atención, bueno, mi opinión y mis preguntas vienen de ahí, de mi propia curiosidad, y es todo el tema de la profesionalización y la despolitización que hace
la gestión cultural, todo el tema también de la dicotomía entre economía y cultura y entre intervención y autonomía, ¿no? O sea, esos conceptos, ¿no? Esas dicotomías a mí me hicieron mover mucho la cabeza, ¿no? Y ella dice al principio del libro una cosa que para mí es una declaración de principio y es la que, bueno, la que me gustaría también hablar con ella, ¿no? Ella dice que una de las formas más efectivas de arrebatar poder y agencia a la ciudadanía es transformar los problemas políticos en asuntos técnicos. Esto significa convertir controversias y debates que deberían ser políticos en menos problemas de gestión. Entonces, esta afirmación a mí me pareció súper interesante porque es lo que ella despliega en el libro. Y mi pregunta primera era decir, bueno, ¿cómo recuperamos la agencia colectiva, ¿no? Tanto en Latinoamérica como en los procesos que se pueden estar dando aquí, que están muy ligados a los procesos comunitarios, ¿no? Entonces, pues esa era la primera pregunta que yo tenía para ti. Bueno, gracias Karen. A propósito de la cita que leíste, es del prólogo que escribió Jairon. Sí, por allá exacto. atrás. Sí, no es un texto mío, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, cuando Jairon hace ese prólogo y menciona la frase que tú acabas de leer, tiene mucho que ver con lo que está, digamos, intentando plantear el libro precisamente desde un inicio, ¿no? Algo que detecto que es muy común y no solo sucede en Barcelona, que no puedo decir en España porque no conozco la realidad de toda España, sino la tesis se centró en investigar el contexto Barcelona y luego Quito. Tampoco voy a hablar de Ecuador porque es como muy difícil, ¿no? Las condiciones de investigación, uno quisiera poder llegar y mapear, investigar, ya me demoré muchísimos años, fueron 8 haciendo esta investigación y era ya no doy más, ¿no? Ya no alcanzo. Fue reunir documentación también de muchos países de América Latina, intentar hacer una comparación regional para poder sostener una hipótesis, porque si no era como un poco tirado de los pelos, ¿no? Si no hacía eso. Entonces, al mirar y hacer un paralelismo entre varias ciudades y contextos regionales y también Barcelona, mirar el caso de Quito, claro, yo me di cuenta porque además lo viví, es interesante porque la gestión cultural demora mucho en aparecer en Ecuador si uno compara con otros países de la región, por ejemplo Colombia, ¿no? Que hay un libro fabuloso de Ana María Ochoa que es Entre los deseos y los derechos y ella rastrea, ¿no? Cuando aparece el concepto de gestión cultural en Colombia precisamente con el nacimiento del Ministerio de Cultura en el 96, si no me falla la memoria, ¿no? Y Ecuador es una década después, ¿no? 2007, con Correa, con la creación del Ministerio de Cultura, yo ya había regresado de España formada en gestión cultural, había organizaciones de base muy interesantes, proyectos del arte contemporáneo, organizaciones comunitarias haciendo arte en barrios y un legado larguísimo de intelectuales, artistas, ¿no? Que habían trabajado con organizaciones populares, movimientos de obreros, ¿no? Que en ese momento ya estaban un poco más desmovilizadas, porque en los 90 Ecuador pasa un proceso de neoliberalización muy complejo, la crisis bancaria, etcétera, pero hasta los 80 el movimiento sindical y obrero era muy fuerte y estaba vinculado al movimiento teatral y de las artes, ¿no? La educación popular. Ahora justo estoy trabajando en una investigación en la universidad sobre esa década, ¿no? La década de los 90. Entonces, todo eso que está ahí como en ebullición, que tiene una articulación muy fuerte con la educación popular, la teología de la liberación, los movimientos de izquierda, sindicales, ¿no? Que hay, como digo, estudio exclusivamente Quito en el caso de Ecuador, pero también pasa con otros contextos, ¿no? Todo lo que está pasando en el Cono Sur con los movimientos de resistencia a las dictaduras, de defensa de derechos humanos, todo eso está pasando ahí y son modos de hacer, de articular, de producir, de trabajar en comunidad que estaban ahí, ¿no? Y que claro, cuando aparece la gestión, veo en el caso de Ecuador, pero como veo también en otros contextos, todo ese trabajo, que era un trabajo, como bien dijo Dani en la introducción, digamos lo que ahora se podría llamar de base comunitaria, de un trabajo organizativo, un trabajo educativo, donde la economía no está presente, ¿no? de un modo tan claro, porque claro, mucha gente no cobraba, hacía militancia, no se definía como un profesional, ¿no? Y había como también un fuerte horizonte político, si quieres, desde la transformación. Ahí
la gestión no aparece, pero cuando aparece, de alguna forma, todo eso empieza como a diluirse, ¿no? Primero, claro, empiezan a usar el término gestor en lugar de otra cosa, porque se usaba militante, activista, de un modo bastante desordenado, ¿no? Si algo hemos visto en América Latina, porque tengo un diálogo muy cercano con colegas que investigan temas paralelos, es que no hubo un desarrollo teórico tampoco muy fuerte, ¿no? Ni sobre animación, promoción, militancia. Eran como términos que se usaban de modo muy desordenado, ¿no? Y tampoco tuvieron un asidero en la universidad, no se desarrolló como profesionalmente un título, ¿no? En militancia hubiese sido absurdo, ¿no? En militancia cultural, pero estaba muy presente. Y eso desaparece en el caso de Ecuador como boom, ¿no? Cuando aparece el ministerio, todo el mundo empieza a llamarse gestor, ¿no? Entonces, cuando empiezo a hacer la pregunta, en Ecuador digo, ¿y por qué? ¿No? Entonces me dicen, no, porque era la forma de negociar con el ministerio, ¿no? Era una forma de mostrarte como más profesional, era la forma de ganar legitimidad. Nunca habíamos oído esta palabra, ¿no? Pero era la que se usaba y teníamos que usar y ya. Y entonces, y ahí respuestas tan así, ¿no? Me llevan a pensar, bueno, pero ¿qué pasó con todo lo que la gente venía haciendo? O sea, no puede haberse borrado como de una sola. Y claro, ya cuando en el 2007 que yo ya vuelvo de España con el máster en gestión cultural y empiezo a participar más directamente sobre todo en procesos barriales, ¿no? En el centro histórico de Quito. Ahí de hecho conocí a Javier hace algunos años, trabajando en un mercado popular como muy grande, de abastos se llama aquí, ¿no? Nosotros le decimos mayorista. Y bueno, ahí claro, me doy cuenta que eso está vivo. O sea, que aunque te llames gestor, no había desaparecido. O sea, esos modos de hacer, de pensar, de organizarse, estaban ahí, seguían como presentes, ¿no? Entonces yo decía, algo está pasando aquí. Todo lo que yo aprendí en el máster, no aquí en Barcelona, sino en Madrid, era contradictorio, ¿no? Había una tensión. Nunca había aprendido que el gestionar era esto. No se me contó esto, yo aprendí otra cosa. Y cuando intentaba aplicar herramientas, y como dice hace un momento Karen, yo también intenté crear una especie, ustedes conocen a la fábrica, ¿no? De Madrid. Yo intenté hacer una fábrica en Quito, con una organización, ¿no? Precisamente de ese tipo, en ese momento, que les hablo de 2007, 2008. Claro que, bueno, el proyecto fue tomando como otra forma, ¿no? Ya la vida nos fue empujando y el contexto nos fue empujando hacia otro lado. Entonces ahí, lo que decía Karen hace un momento, claro, me di cuenta que las herramientas que tenía que pensar, otras herramientas para ese contexto, y que tenía que reanclar, ¿no? De alguna forma lo que había aprendido desde una visión como muy de lugar, ¿no?